No sé en qué momento exacto crucé la línea. No hubo un gran dilema moral, ni noches sin dormir preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Simplemente pasó. Un desliz que, en su momento, no parecía tan importante. Ahora, viéndolo en retrospectiva, sé que fue el principio del fin. Todo empezó con una cena. Una simple cena. Era viernes por la noche cuando recibí un mensaje inesperado en WhatsApp. Era de Marcos, el esposo de una de mis mejores amigas, Clara. Te veo esta noche en el restaurante. Nos sentamos juntos, ¿no? No me sorprendió. Nuestros amigos habían organizado una cena para celebrar el cumpleaños de Sergio, un amigo en común. Pero la forma en que lo dijo. Nos sentamos juntos, ¿no? Parecía más una afirmación que una pregunta. Cuando llegué al restaurante, el sitio estaba abarrotado. La música suave de fondo apenas cubría el sonido de las conversaciones y las copas chocando. Vi a Clara charlando animadamente con unas amigas, completamente ajena a lo que estaba a punto de suceder. Marcos me hizo una seña desde el otro extremo de la mesa. Me indicó el asiento a su lado con una sonrisa. Lo miré, dudé por un instante, y me senté. No era la primera vez que sentía esa tensión entre nosotros. Algo en su forma de mirarme, de hablarme, siempre me hacía sentir una mezcla de incomodidad y emoción. Nunca había pasado nada. Hasta esa noche. Los primeros brindis llegaron rápido. Entre risas y conversaciones, el vino fluía sin control. Marcos y yo intercambiábamos comentarios en voz baja, cada vez más cercanos, cada vez más íntimos. Su rodilla rozó la mía bajo la mesa y no la apartó. Yo tampoco. No podía evitar notar cómo su mirada se clavaba en mis labios cuando hablaba. En un momento, mientras Clara se levantaba para ir al baño, él se inclinó hacia mí y susurró. Si nos vamos ahora, nadie lo notaría. Mi corazón se detuvo un segundo. Luego, latió más fuerte. Más rápido. Quería decirle que estaba loco. Que era imposible. Que yo estaba casada, que él estaba casado con mi amiga. Pero la verdad es que, en ese momento, lo único que sentí fue una adrenalina indescriptible. Sabía que solo tenía dos opciones. Decirle que se callara y fingir que nada había pasado. O levantarme, seguirle el juego y dejar que la noche decidiera por mí. Y elegí la peor opción posible. No sé si fue la emoción o el alcohol, pero en ese momento todo parecía sencillo. Me levanté sin decir nada y me dirigí al baño, esperando que Marcos entendiera la señal. No miré a nadie, no pensé en nada más que en lo que estaba a punto de hacer. Cuando cerré la puerta tras de mí, mi respiración estaba entrecortada y mis manos temblaban levemente. Me miré en el espejo, intentando encontrar en mi reflejo algún rastro de duda o culpa, pero lo único que vi fue una mezcla de ansiedad y deseo. El sonido de la puerta del baño de hombres abriéndose me hizo girar la cabeza. No tardó ni un minuto en llegar. Marcos entró con calma, como si todo estuviera planeado desde antes, como si ya supiera que yo no iba a rechazarlo. Cerró la puerta detrás de él y me miró, esperando. Por un momento, nadie dijo nada, solo nos quedamos ahí, en ese silencio denso que no necesitaba explicaciones. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. No respondí. No podía responder. Porque en el fondo sabía que, si decía algo, cualquier palabra rompería ese momento y me haría recordar todo lo que estaba en juego. Pero yo ya había tomado una decisión desde el momento en que me levanté de esa mesa y él lo sabía. No voy a entrar en detalles de lo que pasó en ese baño. No es necesario. Solo diré que fue rápido, torpe y completamente inevitable. No hubo besos lentos ni caricias cuidadosas, porque no se trataba de amor ni de conexión emocional, solo de adrenalina,
de saber que estábamos haciendo algo prohibido y que cualquier segundo alguien podría abrir la puerta y acabar con todo. Cuando salimos, lo hicimos por separado. Yo volví primero, me senté en mi lugar y bebí lo que quedaba de mi copa de vino de un solo trago, sintiendo la mirada de Clara sobre mí. No sé si sospechaba algo o si simplemente se había dado cuenta de que algo en mi expresión había cambiado. Marcos regresó un par de minutos después y tomó asiento sin prisa, como si nada hubiera pasado. Nadie pareció notar nada. Nadie sospechó. Pensé que con eso había terminado. Que todo quedaría en un momento de locura que no se repetiría. Que podría volver a mi casa esa noche, acostarme junto a mi esposo y seguir con mi vida como si nada. Pero estaba equivocada. El problema con hacer algo así no es solo el acto en sí, sino todo lo que viene después. Al día siguiente, cuando me desperté con un leve dolor de cabeza y los recuerdos aún frescos en mi mente, miré a Javier a mi lado y sentí una punzada en el estómago. No era culpa. No aún. Era una sensación extraña, como si la persona que era anoche y la persona que estaba acostada en esa cama ahora fueran dos versiones distintas de mí. Me levanté en silencio, fui a la cocina y me preparé un café sin siquiera revisar el teléfono. No quería ver si había algún mensaje de Marcos. No quería enfrentar la realidad de lo que había hecho. Pero la realidad no tarda en alcanzarte. Javier se despertó poco después, se acercó a la cocina y me abrazó por detrás antes de besarme en la mejilla. ¿Qué tal la cena?, preguntó mientras se servía su propio café. Por un momento me quedé en blanco. Bien, normal, ya sabes cómo son esas cosas, respondí con un tono que intenté hacer sonar despreocupado. ¿Clara también estuvo bien? No la vi publicar nada en redes, lo que es raro en ella. Asentí sin mirarlo a los ojos y cambié de tema lo más rápido que pude. Me sentía extraña, como si mi propio esposo estuviera interrogándome sin darse cuenta, como si en cualquier momento pudiera notar algo en mi voz o en mi expresión que le hiciera sospechar. Pero Javier no era de los que desconfiaban, no tenía razones para hacerlo. El día transcurrió con normalidad, hasta que sonó el timbre. Fui a abrir sin pensarlo demasiado y ahí estaba Clara. Sonreía, como siempre, pero sus ojos tenían algo diferente. ¿Tienes un momento? Claro, pasa, dije, sintiendo un leve escalofrío recorrer mi espalda. Javier estaba en el despacho trabajando, así que nos sentamos en la sala. Clara dejó su bolso en el sofá y suspiró antes de hablar. Ayer, cuando volviste del baño, estabas rara. Al principio pensé que solo estabas cansada, pero no lo sé, había algo en ti. No supe qué responder. Clara no era tonta, y si algo había aprendido después de tantos años de amistad era que cuando tenía dudas sobre algo, no se detenía hasta obtener respuestas. No sé qué decirte, quizás fue el vino, ya sabes que a veces me afecta más de la cuenta, intenté bromear, pero su expresión seguía seria. Te vi con Marcos. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué? Te vi salir del baño. Y luego lo vi salir a él. No supe qué decir. Quise mentir, inventar algo, pero su mirada me decía que ya tenía la respuesta que buscaba. Dime la verdad, Laura. ¿Qué hiciste con mi esposo anoche? Me quedé en silencio, sintiendo como el aire en la habitación se volvía pesado, como el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que lo que dijera en ese momento determinaría todo lo que vendría después, pero lo único que podía pensar era en que, por más que intentara evitarlo, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Clara no apartó la mirada ni un segundo mientras yo trataba de encontrar las palabras correctas. No había una excusa que pudiera sonar creíble, no tenía forma de disfrazar lo que había hecho, y aunque intentara negarlo, ella ya sabía la verdad. Me pregunté cuánto había visto exactamente, si solo había notado los tiempos o si había visto algún gesto entre Marcos y yo que delatara lo que había pasado.
Sentía la garganta seca y el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras trataba de mantener una expresión neutra, pero su insistencia no me daba espacio para respirar. No sé qué decirte, Clara, solté al final, sin encontrar mejor forma de empezar. Dime la verdad. No te atrevas a mentirme. No pasó nada importante, dije sin pensar demasiado, pero en cuanto las palabras salieron de mi boca supe que no iban a ser suficientes para ella. ¿Nada importante? Entonces, ¿por qué él salió del baño justo después de ti? ¿Por qué desde anoche no puedes ni mirarme a los ojos? Cada palabra era un golpe directo a mi intento de mantener la calma. Quise levantarme, irme a la cocina, ganar unos segundos para organizar mis ideas, pero sabía que si me movía ahora ella lo tomaría como otra confirmación de que le estaba ocultando algo. Me quedé en mi sitio, sin saber qué hacer con mis manos, sin saber si debía insistir en que no había pasado nada o si debía admitirlo de una vez. No quiero hacerte daño, Clara. Eso ya lo hiciste. Ahora dime qué pasó. No había salida. Lo supe en el momento en que vi la firmeza en su expresión. No iba a dejarlo pasar, no iba a quedarse con dudas, y cuanto más tratara de negarlo, peor iba a ser. Nos besamos. Dije las palabras rápido, como si escupirlas de una vez hiciera que sonaran menos graves, como si eso fuera a hacer que el dolor en su rostro desapareciera, pero lo único que pasó fue que sus ojos se abrieron más y su respiración se hizo más pesada. ¿Solo eso? Sí. No te creo. Clara. No te creo. Su voz tembló un poco al repetirlo, pero la rabia en sus ojos seguía ahí, creciendo con cada segundo que pasaba. Quise insistir, sostener la mentira hasta el final, pero ya no tenía sentido. Pasó en el baño. Sus labios se separaron ligeramente como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Se llevó una mano a la frente y respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, la rabia había superado cualquier otra emoción en su rostro. Eres una hija de puta. Lo sé. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No supe qué responder. Eres mi mejor amiga. Clara. Cállate. No quiero escucharte. Se levantó bruscamente del sofá, agarró su bolso y empezó a caminar hacia la puerta, pero antes de salir, se giró para verme una última vez. ¿Javier sabe algo? Mi cuerpo entero se tensó. No. Pues lo va a saber. No. ¿Crees que puedes pedirme eso? ¿Después de lo que hiciste? Por favor, Clara. Vete a la mierda. Salió y cerró la puerta con fuerza, dejándome sentada ahí, sintiendo el peso de todo lo que acababa de pasar. Mi cuerpo no reaccionaba, no podía moverme, no podía siquiera llorar. Solo podía quedarme ahí, mirando la puerta como si esperara que volviera, como si de alguna forma pudiera convencerla de que todo era un malentendido, pero no había marcha atrás. No sé cuánto tiempo pasé así, con la mente en blanco, con el estómago revuelto y las manos temblorosas. La posibilidad de que Clara le dijera todo a Javier me golpeaba con más fuerza que cualquier otra cosa. No podía dejar que eso pasara. No podía permitir que mi matrimonio se desmoronara de esa forma. Tenía que hacer algo. Me levanté de golpe y busqué mi teléfono, pero cuando intenté marcar su número, me di cuenta de que me había bloqueado. Intenté con un mensaje, pero no se enviaba. Intenté llamarla desde el teléfono de casa, pero tampoco entraba la llamada. Me había cerrado todas las puertas y yo no tenía ninguna forma de detener lo que estaba a punto de hacer. El sonido de la puerta de entrada abriéndose me hizo dar un salto. Javier estaba de vuelta. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. Traté de respirar hondo y calmarme, pero sentía que el pánico me estaba devorando desde adentro. ¿Todo bien?, preguntó mientras dejaba sus cosas sobre la mesa del comedor. Sí. Pareces nerviosa.
Estoy un poco cansada, nada más. Javier me miró con curiosidad, pero no insistió. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sofá, revisando su teléfono como si nada en el mundo estuviera mal. No tenía idea de que todo estaba a punto de derrumbarse. Y lo peor de todo es que no tenía forma de detenerlo. Javier seguía sentado en el sofá, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil, completamente ajeno al infierno que se avecinaba. Yo apenas podía respirar, sentía la garganta cerrada y el corazón latiendo tan fuerte que me hacía doler el pecho. Sabía que Clara no iba a quedarse callada, que era cuestión de tiempo antes de que recibiera un mensaje o una llamada contándole todo. Quería levantarme, ir a la habitación y encerrarme, pero eso solo levantaría sospechas. Así que me obligué a quedarme donde estaba, sentada en la otra punta del sofá, con el estómago revuelto y las manos apretadas sobre mis rodillas. El silencio en la casa se hizo insoportable hasta que sonó el teléfono de Javier. Lo vi levantar la vista de su móvil por un segundo antes de contestar. ¿Clara? Mi cuerpo entero se paralizó. Javier frunció el ceño y se puso de pie mientras se alejaba unos pasos de mí. Caminó hacia la ventana con el teléfono pegado a la oreja y yo no podía escuchar nada, pero sabía exactamente lo que estaba pasando. Se quedó callado un momento, asintiendo de vez en cuando, con la mandíbula cada vez más tensa. No preguntó nada, no discutió, no levantó la voz. Solo escuchaba. Cuando finalmente colgó, dejó el móvil sobre la mesa con calma, como si nada hubiera pasado, y se giró para mirarme. ¿Quieres decirme algo, Laura? No tenía escapatoria. Me costó encontrar la voz, la boca me sabía amarga y las palabras parecían atoradas en mi garganta. No es lo que piensas. Javier sonrió, pero no era una sonrisa de alivio o de incredulidad, sino una sonrisa fría, vacía, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Ah, no. Entonces explícame qué es lo que pasó. No podía. No fue importante, intenté decir, pero en cuanto las palabras salieron de mi boca supe que era lo peor que podía haber dicho. Javier soltó una risa seca. No fue importante, repitió, como si estuviera probando cómo sonaba la frase en su propia boca. Ya veo. Entonces, explícame cómo algo que no fue importante justifica que mi esposa se follara al esposo de su mejor amiga en el baño de un restaurante. Su voz no tenía rabia. No me gritó, no perdió el control. Pero eso lo hacía peor. No sé qué decirte. ¿Qué tal la verdad? El nudo en mi garganta se hizo más fuerte. Solo pasó una vez. Javier cruzó los brazos y me miró fijamente. ¿Y se supone que eso me haga sentir mejor? No respondí. ¿Por qué, Laura? Me quedé en silencio. ¿No me amas? Sí. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No tenía respuesta. Javier me miró por unos segundos más, esperando que dijera algo, pero cuando vio que no iba a responder, soltó un suspiro y sacó su móvil del bolsillo. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Nada todavía, dijo sin mirarme. Pero tranquila, Laura, esto no va a quedar así. Se fue sin decir nada más. Agarró sus llaves y salió por la puerta sin siquiera mirarme. No volvió hasta la noche siguiente. No me llamó, no respondió mis mensajes. Pasé el día entero sin saber dónde estaba ni qué estaba planeando, sin saber si iba a regresar con las maletas hechas para irse o si iba a venir con Clara a humillarme en mi propia casa. Pero cuando finalmente entró, llevaba una expresión tan tranquila que me asustó más que cualquier otra cosa. ¿Dónde estabas? Pregunté con un hilo de voz. Por ahí. Me sentí enferma. Javier se quitó la chaqueta y se sentó en el sofá, como si fuera un día cualquiera. He estado pensando, dijo mientras sacaba su móvil del bolsillo y empezaba a escribir algo.
No me voy a divorciar. No esperaba eso. ¿Qué? Lo que oíste. No me voy a divorciar. Mi mente intentó procesar lo que estaba diciendo, pero no tenía sentido. Pero voy a hacer algo mejor. No me gustó cómo sonó eso. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, mi móvil vibró sobre la mesa. Lo tomé con manos temblorosas y abrí el mensaje. Era una foto. La vi y sentí el mundo derrumbarse bajo mis pies. Era yo. En el baño del restaurante. Con Marcos. No sabía cómo la había conseguido ni quién la había tomado, pero ahí estaba. ¿Cómo? Javier sonrió por primera vez en todo el día. Clara me la envió. Quería que la viera antes de decidir qué hacer. Mi estómago se revolvió con fuerza. ¿Qué vas a hacer con esto? Depende. ¿De qué? Javier se levantó del sofá y se acercó a mí. ¿De cuánto te duela perderlo todo? No entendí hasta que su móvil empezó a vibrar y él me mostró la pantalla. Era mi madre. No. Javier aceptó la llamada y la puso en altavoz antes de que pudiera reaccionar. Hola, suegra. Tengo algo interesante que contarle sobre su hija. Sentí como la sangre se me iba del rostro. Y en ese momento supe que mi verdadero castigo apenas estaba empezando. El silencio que se formó después de que Javier saludara a mi madre fue tan pesado que sentí que el aire en la habitación se volvía imposible de respirar. No podía hacer nada, no podía reaccionar, solo miraba el teléfono en su mano como si fuera un arma apuntando directamente a mi cabeza. Escuché la voz de mi madre al otro lado de la línea, su tono despreocupado al responder la llamada, completamente ajena a lo que estaba a punto de escuchar. Mi cerebro buscaba una forma de detenerlo, de quitarle el móvil de las manos, de hacer que todo esto desapareciera, pero no tenía control sobre nada. Javier, hijo, qué sorpresa, ¿todo bien? Javier me miró fijamente mientras respondía con voz tranquila, sin apartar los ojos de mí ni por un segundo. Sí, suegra, todo bien, pero hay algo que creo que debería saber sobre su hija. ¿Laura? ¿Qué pasa con Laura? Mi cuerpo entero se estremeció. Me engañó. El silencio del otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero sentí que pasaban horas antes de que mi madre volviera a hablar. ¿Qué estás diciendo? Exactamente lo que escuchó. Su hija me engañó con el esposo de su mejor amiga, en el baño de un restaurante, como si ni siquiera tuviera la decencia de esconderlo bien. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo la sangre hervir bajo mi piel, sintiendo el miedo trepar por mi garganta como si me estuviera ahogando. Escuché la respiración de mi madre hacerse más pesada al otro lado del teléfono, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No puede ser cierto. Lo es. Laura. No podía responder. Laura, dime que no es cierto. Mi madre nunca había tenido una gran opinión de Javier, siempre lo vio como alguien demasiado serio, demasiado callado, demasiado distante, pero en ese momento, en ese preciso instante, su voz sonaba completamente distinta. Sonaba aterrada. Porque si Javier, el hombre que apenas levantaba la voz, estaba diciéndole esto con tal seguridad, entonces debía ser verdad. Mamá. No pude decir nada más. Dios mío. Javier colgó sin despedirse y dejó el teléfono sobre la mesa, como si ya no tuviera importancia. Yo apenas podía moverme, sentía las piernas débiles y las manos frías, como si mi propio cuerpo estuviera apagándose. Mi madre iba a llamarme. O peor aún, iba a venir. No podía enfrentarme a ella, no podía soportar su decepción, no podía soportar saber que la última pizca de respeto que tenía por mí acababa de desaparecer en cuestión de segundos. Javier se dejó caer en el sofá con una calma que me resultaba insoportable. ¿Por qué haces esto?
Él me miró con esa expresión vacía, como si ni siquiera valiera la pena enojarse conmigo. ¿Por qué lo hiciste tú? No es lo mismo. Para mí sí. Me hundí en la silla, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de todo lo que había pasado en tan poco tiempo. No sabía qué hacer, no sabía cómo arreglar esto, no sabía si siquiera tenía sentido intentarlo. ¿Me odias? Javier dejó escapar una risa corta, sin humor. No lo sé. Su sinceridad me dolió más que si hubiera gritado, más que si me hubiera insultado, más que si hubiera decidido marcharse y dejarme sola con mis errores. ¿Quieres que me vaya? Él me miró, pensándolo seriamente. No. No esperaba esa respuesta. ¿Entonces qué quieres? Javier se pasó una mano por el cabello, cansado. No lo sé. Pero no voy a tomar ninguna decisión hoy. ¿Me vas a perdonar? Esta vez no hubo risa. Ni siquiera hubo enojo. Solo hubo una frialdad que no había visto antes en él. No lo creo. Sentí algo romperse dentro de mí con esas palabras. No lo había pensado realmente hasta ese momento, no había entendido realmente lo que significaba. Pero cuando lo dijo así, sin dramatismo, sin rabia, con esa simple certeza, supe que todo estaba perdido. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Javier se levantó y tomó sus llaves nuevamente. Voy a salir. No sé cuándo volveré. Javier. No me llames. Se fue y yo me quedé sola, con la casa en silencio, con mi teléfono vibrando sin parar mientras mi madre intentaba llamarme una y otra vez. Me cubrí el rostro con las manos, sintiendo que todo estaba colapsando a mi alrededor. Y lo peor de todo es que sabía que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Las llamadas de mi madre seguían llegando sin parar, una tras otra, como si no fuera a rendirse hasta que le respondiera. Cada vez que el teléfono vibraba, sentía un escalofrío en la espalda. No podía hablar con ella, no en ese momento. Sabía exactamente lo que iba a decir, cómo iba a sonar su voz, la mezcla de rabia y decepción que haría que mi estómago se encogiera y mi cabeza doliera. Me imaginaba sus primeras palabras, su incredulidad transformándose en desprecio, la forma en que me preguntaría cómo había sido capaz de hacer algo así. Porque la verdad es que ni yo misma tenía una respuesta para eso. Apagué el teléfono y me quedé sentada en el sofá, sin saber qué hacer. Javier seguía fuera y yo no tenía idea de cuándo iba a volver, si es que pensaba volver. Las horas pasaban lentas, el silencio en la casa se hacía cada vez más insoportable y mi mente no paraba de repetirme lo mismo una y otra vez. Todo había terminado. Tal vez no legalmente, tal vez no oficialmente, pero lo sabía. No había vuelta atrás. Aunque Javier dijera que no iba a tomar una decisión todavía, aunque no hubiera hablado de divorcio, aunque no hubiera empacado sus cosas, lo sentía en su voz, en su mirada, en la forma en que ni siquiera se molestó en gritarme o insultarme. Porque cuando el enojo desaparece y lo único que queda es indiferencia, es ahí cuando todo se derrumba de verdad. Pensé en llamarlo, en escribirle, en pedirle que hablara conmigo, que me dijera qué estaba pensando. Pero sabía que no respondería. No después de la forma en que se había ido, no después de cómo me miró antes de cerrar la puerta. Me levanté, caminé sin rumbo por la casa, abrí la nevera, la cerré sin sacar nada, miré por la ventana esperando ver su coche aparecer en la entrada. Nada. Me acosté en la cama, mirando el techo, esperando que el sueño llegara, pero mis ojos se mantenían abiertos sin importar cuánto lo intentara. No sé en qué momento me dormí, pero me desperté con el sonido de la puerta abriéndose. Me incorporé de golpe, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Javier estaba de vuelta. Me quedé quieta, escuchando sus pasos en la sala, el ruido de sus llaves al dejarla sobre la mesa, el sonido de su móvil vibrando. Me levanté con cuidado y salí del cuarto,
encontrándolo sentado en el sofá con la mirada perdida en la pantalla de su teléfono. No me miró cuando me acerqué. ¿Dónde estuviste? Por ahí. El mismo tono de voz, la misma expresión vacía. ¿Vas a decirme qué va a pasar con nosotros? Javier dejó el teléfono a un lado y me miró por fin. No lo sé. Me mordí el labio, tratando de aguantar las ganas de llorar. ¿Quieres que me vaya? No. Esa respuesta volvió a sorprenderme, igual que la última vez. ¿Por qué? Javier suspiró, apoyando los codos en las rodillas, como si tratara de encontrar la manera más sencilla de decir lo que estaba a punto de decir. No quiero divorciarme todavía. ¿Todavía? No sé si voy a hacerlo o no. Pero no voy a tomar una decisión apresurada. La sensación de alivio que debería haber sentido no llegó. Porque aunque esas palabras significaban que tal vez había una posibilidad de arreglarlo, el tono en el que las dijo me dejó claro que no se trataba de una segunda oportunidad. Era solo una pausa. ¿Qué significa eso? Javier se quedó en silencio por un momento antes de responder. Que no quiero que nadie más tome la decisión por mí. Clara. Entre otros. ¿Qué significa entre otros? Tu madre. Mis padres. Nuestros amigos. Todo el mundo tiene una opinión sobre esto, pero la única que importa es la mía. Me dolía escucharlo hablar así, pero no podía culparlo. ¿Y qué necesitas para decidir? Javier levantó la vista y me miró fijamente. Tiempo. Asentí, aunque no me gustaba la respuesta. ¿Tiempo para qué? Para ver si puedo volver a confiar en ti. Ese era el problema. Porque la respuesta ya la sabía. No iba a poder hacerlo. No importaba cuánto tiempo pasara, no importaba si yo hacía todo lo posible por demostrarle que me arrepentía, no importaba si intentábamos volver a ser lo que éramos antes. No iba a funcionar. Lo sabía él, lo sabía yo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Silencio. ¿Sigues amándome? Javier soltó una risa seca, sin humor. No lo sé. No había nada más que decir. Los días pasaron y seguimos compartiendo la misma casa, pero la distancia entre nosotros era evidente. No dormíamos en la misma cama, apenas nos hablábamos, solo lo necesario. La rutina seguía, pero ya no era lo mismo. No discutimos, no hubo gritos, no hubo peleas. Solo una espera silenciosa para algo que ambos sabíamos que eventualmente iba a llegar. El día que Javier llegó a casa con los papeles del divorcio no me sorprendió. No dijo nada, solo los dejó sobre la mesa y me miró. No quiero hacer esto más largo de lo necesario. No lloré. No me enojé. No supliqué. Solo asentí. Firmé los papeles sin decir nada, sin hacer preguntas, sin intentar detenerlo. Porque al final, no había nada que pudiera hacer. Javier tomó los documentos y salió de la casa por última vez. Me quedé sola, en silencio, mirando la puerta cerrarse. Y ahí terminó todo.